bienvenidas una vez más. Estamos en FOMO Streaming, Factura o Mira cómo otros lo hacen. Hoy estamos todos juntos de nuevo. Se volvió a sumar Dani, ahora lo vamos a presentar en un segundito nada más. Primero recordar el tema de hoy. Vamos a hablar de los 10 errores que cometimos como freelancers, como autónomos, como emprendedores básicamente. Y sí, también recordarles que estamos en Apple Podcast, que estamos en esta nueva plataforma, estamos en Spotify, en YouTube para ver los contenidos largos, los contenidos que no están cortados, y también en Apple Podcast como FOMO Streaming. Para quien alguna vez tuvo este tema de ser emprendedor, de ser autónomo, de ser freelance, o sea, de quien trabaja por horas para algunos clientes, les pedimos que dejen en estas redes los comentarios para ver qué experiencia tuvieron, qué errores cometieron. Nosotros hoy les contamos 10, basados sobre todo en la experiencia de Dani, ya que volvió, para que pueda desasnarnos a todos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo va? La verdad que muy contento de haber vuelto. La pasé muy bien afuera, pero bueno, ya tenía ganas de regresar a casa. Bien. ¿Las extrañaste? Los extrañé un montón. No, mentira. No nos mientas. Los extrañé un poquito. Bien. Los lunes los escuché. Ahí se suma Meli hablando, que no ni siquiera le di la bienvenida. Meli, ¿todo bien? Hola Seba. Bueno, hola Dani. Gracias. Para hacer un poco las formalidades de siempre. Y bueno, ¿cuántas novedades? Me imagino, ¿cómo fue estar allá? ¿Cuánto te quedaste? ¿Cómo... Estuve 3 semanas. Viajé primero por un par de eventos de trabajo y luego fui a visitar amigos. La verdad que estuvo muy interesante. Los eventos no tanto. Yo estuve llegando... Hay una cosa así media rara con Europa que tienen el verano ahora, en agosto, ¿no? Entonces uno no termina de entenderlo. Ellos tampoco entienden que nuestro verano es... Navidad con calor es raro para los europeos. Nunca nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, lo que sucedió fue que los eventos que yo tenía planeados ir no tuvieron mucha convocatoria o no estuvieron muy buenos. Había uno especial de negocios digitales que era bastante ambicioso y que participaban también algunas cámaras de acá de la Argentina. Bien. Pero cuando llegué era algo más bien pequeño, una especie de salón en un hotel y dos saloncitos más pequeños para la cuestión de networking y rondas de negocio, algo de eso, pero muy, muy despoblado. Yo no sé si le pifiaron a la fecha o algún problema organizativo. Otros años estuvo mejor, esta vez no tanto. Y eso también hay que tenerlo presente. Yo soy bastante nuevo en esto de ir a otros países a participar de eventos de negocios o de eventos de tecnología. He ido mucho a WordCamp, lo he hecho bastante en Europa, pero estos son más bien de juntarte para hablar y traer algún negocito, alguna cosa, cooperar con alguna empresa. Ese en particular eran 3 días, yo estuve los 2 primeros y el último ya falté directamente, claro. Me retiré. Y había otro más que planteaba también una cuestión de inteligencia artificial y me interesaba ver cómo estaba eso allá en Europa. No me terminó de convencer tampoco porque está todo el tema de inteligencia artificial y lo de vender de inteligencia artificial, pero no lo de mostrar casos donde realmente esté funcionando. Y hay mucho de esto en algún momento va a explotar, pero bueno, mientras tanto estamos esperando. Sabemos que inteligencia artificial funciona en un montón de cuestiones, pero bueno, estamos todavía viendo cómo llega en el día a día. Lo que sí me pasó luego fue que visitando amigos vi cómo lo están usando en distintas industrias mis compañeros, mis colegas de allá, que yo estoy bastante sesgado porque estoy en la parte de informática, entonces se usa muchísimo en todo lo que tenga que ver con lo digital. Pero bueno, estamos esperando también ese avance en el día a día, ¿no? Lo que yo veo con Europa, en Europa usan también WhatsApp, usan los mensajeros que usamos nosotros acá, no tanto en Estados Unidos. Hay mucho más utilización de Perplexity o de todo lo que tenga que ver con ChatGPT. No tanto Gemini, que es la de Google, no la vi tanto en desarrollo. Hay gente que directamente gente que venía programando a la vieja usanza, que está desarrollando directamente con todo lo que tiene que ver con Perplexity, directamente tirando prompt y que el prompt se genera un código, el código va al repositorio, el repositorio se muestra automáticamente en el entorno local
Es cuestión de decirle, bueno, ahora quiero que acá haya una botonera que tenga estos elementos. Y apretar el botón y que la IA lo vaya haciendo. Hay un poco de recopilación, digamos, de cuáles son las instancias que la inteligencia artificial fue haciendo y chequear que no te esté rompiendo nada. Pero toda la parte de front-end lo he visto y la verdad funciona muy bien. ¿Los eventos los tenías, armaste el viaje en base a los eventos o los eventos surgieron después? Un poco y un poco. Los eventos ya había sido invitado el año pasado y me pareció que era buena idea ir. Tenía pisado un pasaje y entonces hice un poco eso, ¿no? Agregué el segundo evento porque estaba cerca. Y luego, nada, me fui de recorrido. ¿Era más de networking o de buscar ideas o negocios nuevos? Había un par de exposiciones donde te... ¿Gratis eran los eventos o te tenías que...? No, todo eso era con registro. Ajá. Y había un costo. Sí. Mira. Están buenos, sí, terminás haciendo... Hay eventos que son para gente de ventas o comerciales, claro, y hay otros que son como para todo el mundo. Exacto. Este en particular cerraba un poco más si vos estabas en ventas. Bien. Sí. Y yo no soy el perfil de ventas. Claro, bien. Pero hay de todo. El año pasado fui a un evento que era una feria mundial de productos para farmacéuticas. Ajá. Y eso fue también en Barcelona, y era no sé, Monstruoso. 200 metros cuadrados, Claro. lleno de todas las Big Pharma y las de tecnología también. Porque Bien. estaban todas. Yo esperaba algo más como eso y fue algo más chiquitito. Claro. Y en cuestión de empleo, desempleo, sustitución de empleo de IA, de trabajador por IA, ¿se habló algo, notaste algo o estaba muy en época de vacaciones y no había nada? No, hay una sustitución de empleos. Ajá. Hay un problema en Europa en general con el empleo y con la situación económica. Yo estuve especialmente en España, en Londres y en Holanda. Hay algo de eso. Hay la sustitución de empleo en empleos que son de tecnología bastante... que requieren una experiencia, un seniority alto, Ajá. se dio y ahora están volviendo para atrás. Bien. Porque todo lo que estaban desarrollando sobre apps que se hacen prácticamente solas, están viendo que tienen un montón de otros inconvenientes, ¿no? Sí. Que esto es algo que estuvimos alertando sobre subirte rápido a la moda sin saber qué es lo que está va a pasando. venir? Lo habíamos hablado en algunos episodios de FOMO en el estudio anterior, me acuerdo. Exactamente. ¿Y conviene ser freelance todavía, autónomo, emprendedor, con todo esto de la IA? Mirá, acá se suman dos cosas que estuvieron pasando en la semana. Una crítica de mis sobrinos de esto de Opa. estás haciendo Sí. ¿cómo se llama? Yupi. Sé tu propio jefe, y etcétera, sí, sí, sí. etcétera. Me acusaban de Sí. Yupi. Y la otra, un video que vi de Valen, nunca me va a salir el apellido, que es también una chica joven que está con el padre y difunden contenidos de tecnología. Y el padre, que es un veterano como yo, hablaba que él, si tuviese que elegir entre corpo o freelance, es corpo toda la vida. Entonces, lo de conviene ser freelance es una pregunta súper personal. Eso. Sí. A mí, yo no lo puedo concebir de otra forma, en el sentido de que ya mi cabeza está muy formateada para ese lugar y tengo como muchas mañas. Bien. Ahora, si me quiero salir de lo que yo opino personalmente, a mí me parece que conviene para un montón de gente, pero tenés que tener cuidado en no meter la gamba, ¿sí? Porque lo que no te da la corporación, el trabajo... ya en relación de dependencia, bien esquematizado y etcétera, tiene un montón de cosas resueltas, que es básicamente tu día a día, ¿no? Tu día a día, tu mes a mes, tu esquema. Vos te vas a tomar vacaciones en el verano, van a ser 15 días, hasta que cumplas 6 años, donde vas a tener, creo que una semana más, no me acuerdo bien cómo es, y etcétera, etcétera. Estás protegido por ciertas leyes, tenés ciertas cuestiones que tenés que hacer, que el freelance no lo tiene, ¿sí? El freelance, justamente, lo interesante es que te lo vas armando vos. Entonces, conviene a nivel dinero y a nivel libertad, a mí me parece que sí. Por ejemplo, un amigo mío que vive en Londres es contractor, se le llama el modelo de laburo, y los contractors ganan más que la misma posición, pero Pero en tu relación de amigo, dependencia. ¿qué profesión tiene? ¿Qué hace como Desarrollo freelance? front-end. Por de- eso. Claro. ¿Conviene o no conviene? Si es Depende del programación, al rubro. día de hoy sí, pero si es otra cosa De menos... vuelta, si sos programador, te conviene, Ajá. a no ser que vos necesites ciertas seguridades, Claro. quieras un horario de 9 a 18 y etcétera. Te va a convenir en guita, por ahí.
pero no necesariamente vas a estar protegido por la seguridad social. Bien, ¿sí? pero Eso es siendo con tema. programador de nuevo. Sí, o Pero cualquier, siendo otra cualquier cosa esquema. que si vos sos profesor de algo, que haces educación, por ejemplo, o emprendés algo, tal vez sea mucho más difícil llegar al mismo nivel económico que te paga una empresa siendo freelance. Porque Y programador depende. es una cuestión, Sí. pero podría haber otros tipos de profesiones que Sí, son sí, siempre lo diferentes. tenés que chequear, pero te digo, incluso Ujú. en el ámbito de programación, donde vos, siendo freelance, podés hacer una diferencia muy grande en Ujú. Sí, Sí, sí. hay gente que no se lo aguanta. Estoy de Porque acuerdo, sí. Es que ser necesita freelance no es tener para una todos. serie- Ser Exactamente. freelance no es para todos. Tenés que tener una cabeza, un orden, un montón de cosas. No es para Tenés, todos. sí, te tenés que hacer cargo de ese despelote. Sí. ¿Sí? Y te tenés que hacer cargo de esa inseguridad de que, bueno, mira, hoy te contrato, se termina el proyecto, no te contrato más. Sí, sí. Porque por eso también se paga más. Sí. Esa es la gran. Sí, porque básicamente tampoco estás diferencia. pagando la estructura de toda una empresa o una corporación. Estás pagando no digamos una persona, porque capaz que son 2 o 3, pero los costos o las cosas son menores. Sí. Pero también es hacerte cargo de todo, digamos. Bueno, y ahora que lo mencionas, hay otro detalle, que es vos siendo freelance, contractor, en realidad estás visto como un externo. Claro. Entonces tampoco tenés las mismas herramientas que lo que tienen adentro, No. tampoco sos parte de las mismas reuniones, ¿sí? Suele ser como un trabajo un poco más... Informal, pero... no sé si informal, pero más de costado. aislado. Claro, es del como más de núcleo. costado, sí. Exactamente. A vos te llega la información como de apartes, o Sí. es como vos decís, no estuviste en la reunión central, lo que te trasladaron quizás no es lo completo, que a vos te Exacto. sirve para hacer el trabajo más rápido, más práctico, de manera que quede en tiempo y forma, digamos, pero sí es como que lo estás más de costado. Sí. Yo particularmente donde trabajo, trabajamos con freelance y es tal cual lo que O sea, vos hay mencionás. conversaciones donde vos no estás Ujú. y no tampoco querés estar, porque Claro. una vez que formás parte Claro, de la organización... cruzás la línea, siempre- es como, ya es distinto. Sí, completamente. Sí, no tenés los beneficios, pero tenés la carga. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿conviene o no conviene? Depende de lo que vos tengas ganas de Sí. hacer. Si vos querés, esto que mucha gente insistía hace un tiempo, a mí me gusta viajar por el mundo y trabajar y etcétera. Ujú. Bueno, no lo podés hacer en relación de dependencia. Ujú. No sé si lo podés hacer como freelancer tampoco, pero ahora vamos a tocar ese tema. Y es medio, o sea, podés hacerlo a destiempos, digamos, porque se supone que vos también manejás tus horarios y capaz que estás viajando y decís, bueno, me tomo 3 días para recorrer durante el día o cierto horario y después no importa, llegaré a las 5 de la tarde y trabajaré hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, o sea, ahí manejas tu tiempo. Eso Sí. creo que es Y al otro día lo no más sé si lindo. vas a salir a Y al otro caminar día por que la ciudad, te levantás sí. como puedas. Pero Hay todo un problema ahí Sí. que, bueno, uno lo tiene que regular uno. Sí, ¿no? sí, por Entonces, eso, si vos uno crees es que te uno. podés hacer eso, te va a servir. Pero no necesariamente todo es como te lo sí, pintan. te lo pintan, tal cual. Muy bien, vamos viendo los 10 errores que cometimos. Muchos los cometí yo también. Ajá. Los principales son de Daniel, vamos a aclararlo, así toda la culpa es de Es él. mía. No, pero la si idea hay es algo esta. que hago muy seguido es cometer errores. La idea así. es esta, que todos los que estén mirando ahora, escuchando en Spotify, en Apple Music, Apple Podcast o en YouTube, puedan aprender alguna lección de estas que nos han pasado y que también nos comenten cuáles otras les pasaron. Yo en algunas anoté, hay como unos extras que anoté por si queda el tiempo, que no estaban en lo de Dani y son importantes, son los errores, las cosas que uno cometió para que no nos vuelvan a pasar, ¿sí? Entonces, la primera que habíamos apuntado era no conocer al cliente, que es como el Exactamente. error número 1. En algún momento hablamos algo de cliente ideal, pero en ese caso, ¿cuáles son tus opiniones, Dani, por ejemplo? Mira, yo te lo voy a dar vuelta. En realidad, creo que cuando uno arranca mucho no conoce a su cliente porque no sabe tampoco qué va a hacer. Tal cual. Lo interesante acá vendría a ser empezar a pensar en que tu trabajo tiene que ver con lo que tu cliente quiere. Ujú. Y entonces sí vos tenés que conocer a tu cliente. Y uno de los errores que yo más lamento haber cometido, y aún hoy también cometer a veces, es tratar de explicarle a mi cliente qué es lo que yo voy a hacer y qué tecnología voy a usar y etcétera. Muchas veces mi cliente lo que quiere es que le resuelva un problema y me va a escuchar hablar de cómo el problema fue diagnosticado y qué cosas podemos hacer para resolverlo, pero cómo lo resuelvo, Ujú. algún tipo de resumen, un informe y ya está, pero realmente no le importa esa parte. ¿Sí? Es muy... a mí me fascina toda la parte tecnológica y soy muy de contar todo eso. Le gusta a cierto público, no necesariamente a mi cliente, generalmente nunca a mi cliente. Entonces hay algo ahí de entender que el cliente lo que va a comprarte es que le soluciones un problema. Ujú. De una. Entonces, ¿cómo vos solucionás los problemas? Bueno, tiene que ver con el tipo de cliente que vos luego vas a poder atender, ¿no? Entonces, el tipo de cliente que yo estoy atendiendo hoy tiene que ver con cómo yo me comunico, cómo le planteo la resolución de problema y
las cosas que yo le comento que son importantes para el cliente, que muchas veces yo tengo que hacer un esfuerzo para ser claro en ese sentido y no embarullarme en lo que a mí me gustaría que me dijeran si yo hubiese sido el cliente. De una. Al respecto, para quien haya visto algún episodio anterior de FOMO, en el episodio 8 tienen un poquito el resumen que hablamos en algún momento de la ley de Pareto, 80-20, y van a encontrar en la web un extracto en la sección ahora está en recursos, que es algo nuevo que les cuento más adelante, donde les contamos cómo el 80% de tus clientes te generan un 20% de tus ingresos y un 20% de tus clientes te generan el 80%, y también se puede usar con pérdida de tiempo, con productividad. Así que eso se lo dejamos para que lo busquen en la web o en el canal de YouTube. Así que con cliente ideal, sí, totalmente de acuerdo. El cliente quiere una solución, resolver una necesidad y por ahí tanto detalle técnico no haga falta. Y con el tema de la productividad, de los tiempos, el reloj tan traicionero, ¿cómo lo manejaron eso? Bueno, ahí el tema de medir tu tiempo te va a servir, sobre todo al principio, para entender qué tan rápido vos vas a resolver un problema. ¿Sí? Ahora, tabular todo para mí no es viable porque si no uno se vuelve loco. Pero sí es muy interesante entender que somos muy malos para hacer presupuestos, somos muy malos para tratar de dar una respuesta anticipada a un problema que no conocemos. Entonces, lo de medir el tiempo es fundamental, lo de tratar de entender que va a haber siempre un lugar donde uno se tiene que poner a resolver la cosa y que cuanto más tiempo vos le dediques a entender bien el problema y no dar nada por sentado, menos tiempo vas a estar después resolviendo el problema en sí. Entonces la parte del análisis es la que para mí es la mejor, es el mejor momento para trabajar bien y nunca dar por sentado nada, ¿sí? Entonces eso es fundamental en mi experiencia. Otra cosa que yo dejaría también acá es: hay tareas que no valen mucho la pena. Hacer un presupuesto súper detallado de 520.000 puntos tiene mucho que ver con lo que yo decía antes. Le quiero explicar bien todo, que esto, que el otro. No necesariamente te va a servir. Vos podés dar más o menos un número, 20 minutos, media hora, sabiendo que te va a traer este tipo de resultados. Lo que, de nuevo, nosotros habíamos hablado ya en un episodio anterior, cómo hacer para medir este tiempo, dónde tomar nota de estas cosas. Hay que utilizar esas herramientas lo mejor posible para entender que justamente lo único que uno como freelance va a poder monetizar es su tiempo, ¿sí? Que es lo que todos los trabajadores traemos al mercado. Entonces, si vos decís que vas a resolver algo en 2 horas y te toma 10 días, vas a salir perdiendo. Que eso es algo que también toman otras personas contando. Vos no tenés que lidiar con un jefe, pero tenés que lidiar con un cliente, ¿no? Y el cliente va a querer que vos hagas lo que vos le prometiste que ibas a hacer. Así que hay que tener cuidado con lo que prometemos y en qué tiempo los prometemos. Bien. El cliente termina siendo tu jefe a la larga, porque el no cumplirle es lo mismo. O sea, y la diferencia es que, bueno, el jefe a veces lo puedes pilotear y el cliente te deja de comprar y quizás te clava con el proyecto a mitad camino cuando te entregó quizás un 50% o un 25%. Sí, por ahí tenés 17 jefes. Claro, 17 exactamente. O sea, para mí la base siempre es como conocer al cliente o con quién vas a trabajar, porque de ahí te va a dar la pauta. Quizás este análisis también, más allá de la parte funcional técnica, es quizás analizar o indagar sobre tu cliente también, porque te va a decir qué tipo de cliente es, qué tipo de necesidades o cuántas preguntas te va a hacer y cuán detallado va a querer las cosas. Claro. Yo he tenido gente que, cierra los ojos y ni me pregunta nada. Y hay personas que literalmente parece que las tenés al lado trabajando y te preguntan hasta el punto y coma. Sí. Entonces vos... También es un punto, ¿no?, de productividad. Decís, ¿hasta cuándo me cierra esto? Porque yo estoy perdiendo un montón de tiempo, invirtiendo un montón de tiempo en detallar un montón de cosas, cuando quizás la otra persona te lo pregunta no porque entienda, sino de meticuloso o que quiere estar arriba de todo. Sí. Entonces ahí es como conocer esa parte a tu cliente, digamos, la parte más soft, si se quiere. Eso ayuda un montón para setear un poco el camino y ver con qué jefe vas a lidiar en el tiempo que dure el proyecto.
De una. Así Con es. respecto a lo que decía Dani de gestión del tiempo, lo encuentran en el episodio 5, el que es resiliencia con I y adaptarse palabra al muy cambio. difícil. Sí, sí. Ahí los dos justo ustedes hablan de gestión de time blocking, que ahí hablamos un poquito, ahora no volvamos sobre el tema. Y hay un punto súper importante para todos los que hemos pasado por esto de ser freelance, que es cómo cobrar, no poner bien tus precios, ser demasiado barato. Hay veces que se percibe esto de poner un precio muy bajo como que la calidad del servicio o del trabajo entregada es baja calidad. ¿Les pasó alguna vez? ¿Qué experiencia tienen con eso? Sí, completamente. El tema del precio. Creo que hay una regla no escrita que es: si te aceptan el presupuesto así de una, es porque lo porque estabas sos cobrando demasiado barato. barato. Sí. Tal cual. Uno tendría que ir viendo cuánto está cobrando todos los demás, pero también qué es lo que uno puede dar por, por ese dinero, ¿no? Entonces no es fácil la parte de ponerse precio a uno mismo. Es un tema complejo. Cada tanto se va tocando esto y uno más o menos después de un tiempo le agarra la mano. A mí me parece que incluso peor que no tener un buen precio hora es no definir bien en el presupuesto qué vas a hacer y lo que no vas a hacer. ¿Sí? A nosotros, incluso en Triptongo, cuando arrancamos con un presupuesto que decía vamos a hacer esto, esto y esto, y no decíamos qué no íbamos a hacer. Y siempre lo cuento como anécdota. Hoy es más largo el listado de lo que no vamos a hacer que lo que sí, ¿no? Entonces, hay mucho de eso que me sirvió para resolver cualquier posible conflicto. ¿Sí? Entonces, mirá, acordate que yo todo esto no lo voy a hacer. Y acabo de pasar un presupuesto ahora un mes donde yo no voy a hacer nada de esto y lo puse, pero punto por punto. Lo que iba a hacer fue muy vago. ¿Sí? Te voy a ayudar a resolver este problema con tantas horas de trabajo. Lo que no voy a hacer es y un detalle de tareas que no voy a hacer, que en realidad la tengo compilada de hace un montón de tiempo, donde me piden que ahí lo haga, claro. yo no lo sé hacer. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con diseño yo no lo voy a hacer, todo lo que tenga que ver con comunicación yo no lo voy a hacer. Y esto tiene que ver con que tu cliente quizás no conoce cómo funciona el rubro. ¿Sí? Entonces está tratando con un freelance pensando que está tratando con una empresa, con una agencia. ¿Sí? Entonces, yo creo que es al revés, que quizás no en todos los aspectos, creo que a veces se aprovechan, depende del tipo de cliente, se aprovecha de que no es una corporación, no es una empresa, quizás es una persona o dos o tres y que le va pidiendo cosas y dice, total, después me lo van a hacer porque después van a pensar que le sigo contratando servicios. Pueden estar las dos cosas, no digo que una o la otra, pero muchas veces está esa parte de decir, bueno, le voy pidiendo, total, nada, no es una empresa, si no le doy laburo yo, otra empresa no se lo da. Entonces como que es difícil regular eso, pero sí, los no es básico, porque te van pidiendo, le das la mano, el codo, la cabeza, y cuando te diste cuenta, laburaste un montón de horas por la misma cantidad de plata. ¿Y en el espacio de trabajo usan algún tipo de monitor gigante, silla ergonómicas, cosa por el estilo? ¿Algo? Sí, yo esto también lo aprendí, ¿no? Esto de trabajar viajando. La verdad, lo que más extraño es la silla ergonómica, que es una así como la que tengo ahora, que estoy usando ahora, en la pantalla, ¿sí? Una pantalla cómoda. Hay gente que usa una enorme. Tengo un amigo que se acaba de comprar una que es de esas redonditas. De las curvas. Hermosa. Son caras, qué sé yo. Cada cual lo que dé de presupuesto. Pero de repente tener un montón de espacio de pantalla, si lo estás necesitando, es útil. Usar dos computadoras, usar computadora, tablet y no sé qué. En este momento, por ejemplo, que nosotros estamos hablando, tenemos una pantallita enfrente, la compu acá con las notaciones, vos tenés otra. Eso tiene que ver con cuán cómodo vos estás en tu espacio de laburo. ¿Sí? Y si lo haces viajando es un despelote. Ni hablar del tema de la conexión de internet, ni hablar de un buen micrófono si vos tenés que estar hablando o dando clases. En nuestro caso acá, en particular, este micrófono es incluso mejor que la cámara. En mi casa yo también tengo armado algo donde para dar capacitaciones requiero que me escuchen y que no se aburran a los 20 minutos. Entonces, nada, buen micrófono también es importante. Y cada uno luego en su propia profesión va a encontrar cosas que son necesarias, ¿no? En diseño es muy importante tener un buen mouse que tenga precisión. Todas esas cosas cuestan plata. Entonces, armar un buen espacio de laburo no solamente es esto, qué sé yo. Si sumamos todas estas cosas que acabo de nombrar, en el comedor de tu casa no las vas a poder tener. Entonces, quizás te conviene tener una oficinita. Y la oficina puede estar en tu casa, puede estar afuera, pero bueno, separar un poco
Sobre todo si después querés hacer una cena, invitar amigos, no podés tener todo tu setup ahí. No, te queda todo aparte. A veces, dependiendo de lo que trabajes, te puede quedar bastante lío en el sector. Es un despelote. Y además, esto de tener un buen espacio de trabajo se relaciona con el tema del tiempo. Si vos tenés un buen espacio de trabajo, vas a rendir mucho más. Entonces, en una hora de laburo posiblemente hagas lo que te requiera 3 en un espacio donde es incómodo. Sí, el nivel de concentración, que te genera mucha distracción, mucha cosa dando vuelta, te genera distracción, hace que tu foco se pierda, demores más, pierdas más tiempo, y lo que valía 2 pesos, demoraste un montón de tiempo y terminó saliendo 2 pesos igual. Sí, hay mucha no gente es negocio. Hay mucha gente que gasta mucha plata en comprarse una computadora cara, una Mac, por el solo hecho de yo la prendo y funciona. Claro. Entonces, eso a mí, yo no estaba muy de acuerdo en eso hace mucho tiempo, lo entendí. Hay gente que necesita apretar el botón y que funcione. Como cuando jugás con la Play. Vos apretás la Play y jugás. En una computadora diferente y qué sé yo, tenés que renegar con los drivers, tenés que renegar con los programas, tenés que renegar con no sé qué. Bueno, hay que ver qué es lo que le hace mejor a uno y enfocarse en eso, ¿no? En no perder tiempo en cosas que no te interesan. Bien, y con respecto a contratos laborales, acá esta es doble, y descuidar tu portfolio, es como, son 2 cosas diferentes. Entonces, contratos laborales, siempre hacer, sería como el consejo, y lo del portfolio como carta de presentación. Sí, bueno, a ver, contanos. Para mí, desdramatizar las 2 cosas. El contrato es un contrato, un acuerdo entre 2 partes donde vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? En el contrato no pones los no. Los pongo los no. En el contrato van los no. Sí, yo hago más contrato que presupuesto, pero es más o menos lo mismo. Cuando vos estás presupuestando algo, le estás diciendo qué es lo que vas a hacer por tanta plata. Y en el contrato es exactamente igual. Okay. Hay mucho de qué pero esperás que tu haga punto el otro. es qué no voy a hacer. Claro, vos tenés no 2 incluyen. cosas, contrato y presupuesto. Uso cualquiera de las 2 y a veces uso las 2. Ok. ¿Sí? Porque vos podés tener un contrato de todo un año y varios presupuestos en el medio. Para atacar Exacto. ese contrato. Un proyecto puntual. Exactamente. Entonces vos vas viendo. O no, puedes solamente tener un contrato o solamente tener un presupuesto. Claro. Para mí, en mi modo de trabajar, ambos 2 son, mirá, lo dejo por escrito para que los 2 sepamos que esto es lo que vamos a estar haciendo juntos. Léelo, porque si yo no puse algo que vos pensás que yo voy a hacer, hay que agregarlo ahora. Porque yo entendí que vos lo que querés es esto que tengo acá en este papel. Y lo que nos trae eso aparejado es un montón de... te saca un montón de quilombos encima de, pero yo pensé, vos dijiste acá en este mail. Una vuelta me pasó, sobre todo escribiendo un mail en inglés, que dije, me preguntaban si algo se podía hacer, y yo contesté, sí, es posible hacerlo. Pero se dio por entendido que yo lo iba a hacer. Claro. Que estaba dentro del presupuesto. Eso también fue un curso acelerado de no digas cosas en otro idioma sin chequearlo 3 veces. Claro. Ahí mismo hay que revisar y entender, porque tuve que hacer todo un módulo gratis, por eso, que no es, más allá que estés hablando en el mismo idioma, no es lo mismo lo que una persona piensa que lo que piensa la otra. Y eso, de vuelta, tiene que ver con la parte de análisis. Es mejor laburar mucho tiempo ahí que tener que hacer 30 horas de más gratis porque le pifiaste a un presupuesto. Bueno, genial. Bueno, vamos preparando un corte, Nico. Vamos a volver ahora en 2 minutos y nosotros seguimos hablando más de errores de freelance y volvemos enseguida con más FOMO Streaming. Muy bien, seguimos con más FOMO Streaming. Hoy estamos hablando de los 10 errores que cometimos como freelance, o sea, como autónomo, como emprendedor. Nos está dando casi que una super lección, una clase magistral. Dani, que volvió recientemente de su viaje internacional como reportero invitado. No, mentira, se fue de vacaciones. Volvió enchufado 220. Así que le estamos dando un poquito más de protagonismo hoy para que recupere un poco, que lo extrañábamos sinceramente. Y ya nos contó los primeros 5 puntos, así que quien quiera volver atrás y verlo, les va a servir muchísimo. Recordemos que estamos en Wox 88.3 FM, también en todas las redes de la Wox y en nuestras redes que son FOMO Streaming. Nos encuentran en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en todas las redes más de links de videos cortos tipo TikTok. Tengo que volver a ver tu reel de Wanda, a ver cómo viene. No es necesario. Si quieren ver, en el episodio anterior les cuento cómo Meli levantó muchísimo revuelo con los comentarios de su TikTok, que no bailó, no se preocupen, de Wanda Nara. Y bueno, ya vamos a ver. Todas las luces. Voy a volver a ver cómo están esos comentarios. Lo estoy respondiendo, la gente está contentísima. Te apoya 100%, te aviso. Menos mal. Yo por las dudas no miro.
Bien, bien, genial. Y siguiendo un poco con los puntos, estos 10 errores épicos de ser influencer, iba a decir, de ser... no falta nada. Podés pasar de ser... O sea, ser influencer también es ser freelance. Ojo, ¿eh? Es verdad. Porque la gran mayoría. Claro, porque hoy lo tomamos como una persona que está ahí haciendo videíto, lo que sea, pero también tiene que gestionarse, Sí, tiene que es acomodarse, presupuesto, tiempo, horario y clientes. Por lo menos muchos de ellos. Yo no sé si Wanda ya con... No, Wanda yo creo que debe tener mínimo, si yo sería Wanda, tengo 7 asistentes, Sí, me mínimo. parece que- Yo lo que me pregunto es si Wanda tiene una buena gestión financiera. Wanda es creo una que grosa, sí. yo creo que tiene sí. un Maxi López, tiene un... No. Yo creo que no. ella sola, por sí sola, es una Me parece excelente. que, claro, no necesita nada. Todo No, lo otro tal es cual. Lo otro es accesorio, tal cual. ¿Y qué le podemos decir a los freelancers autónomos con la gestión financiera? ¿Mezclamos cuentas, todo en una cuenta? No, a ver, qué sé yo, que cada uno haga lo que quiera. Lo que yo veo es que... si Más que vos- las cuentas, el tema, o sea, el punto es que el que es freelance se olvida de cobrarse, de pagarse. Sí, O sea, que no mezcle. Yo tenía un amigo que él no tenía nunca registro de cuánto entraba. exacto. Entonces era como toda una misma bolsa que él decía, no, pero da. Y él gastaba. Se Hoy tengo nota esta que, plata. que le rendía. Yo le digo a los pero clientes nunca... que tengan un sueldo, que se asignen un sueldo Exacto. y que Claro. tengan 2 cuentas, una personal y una para empresa, por Sí. ejemplo. A ver, habiendo dicho eso, tu sueldo es la variable de ajuste. ¿Sí? Cuando vos decís, bueno, me voy a pagar 3 millones de pesos y No, entra claro, 1,5, Claro. te vas a dar cuenta que cobrás 500 lucas de sueldo como mucho porque el otro millón no sabes dónde fue. Claro. Hay que tener presente que si vos vivís así, ¿no? De esto de yo voy a facturar todo lo que pueda y eso es mi sueldo. Entonces tiré 10 facturas y facturé 3 millones de pesos. Bueno, la computadora la vas a tener que cambiar. Tal Vas a cual. tener que pagar todos los servicios. Capacitaciones. Vas a tener que pagar las capacitaciones. Vas a tener que comprar cosas para hacer el proyecto. Ujú. Entonces le vas a tener que pagar a otra gente. Exacto. Yo hago un desarrollo de tecnología y necesito diseño, le voy a tener que pagar a un diseñador. Entonces esos gastos no deberían ser de la diaria, digamos, no son gastos que yo hago con mi sueldo, es gastos que van en el proyecto. Ujú. Lo mismo que pasa con cualquier comercio, esto creo que te lo enseñan en el colegio, la cuestión de... Sí, pero no es tan fácil cuando vos estás en el mundo. Mi No. papá, que es autónomo, yo creo que hasta ayer se maneja así, Sí. digamos. Es como que La gran él mayoría sabe de que las genera personas- todo, pero es como que a veces toda una misma bolsa y va y viene, va y viene, va y viene. O sea, Sí. no le voy a discutir todo lo que logró, ¿no? Porque claramente, pero es así. Ese es el gran problema del profesional. Sí. El profesional, si no labura en una empresa que le asigna un sueldo y además paga otras cosas, como por ejemplo, no sé, hace el cálculo de devengación de auto y etcétera, de combustible y todo lo que hace una empresa realmente, Claro. el profesional se olvida de esas cosas. Sí. Entonces hay un problema ahí, nos tenemos que gestionar más pensando que somos una microempresa, que es lo que vos planteabas, Seba, en otra conversación, que un profesional que está siendo Sí. contratado en un banco, ¿sí? Sí. Y esa parte es muy, muy difícil. Y la otra parte es la persona que trabaja en relación de dependencia y a veces hace freelance, que ahí te la debo cobrar porque vos sabes que tenés un sueldo, y lo otro es como que entre regalarlo y hacerlo gratis y ni hablar de pasar la factura. Sí. Es como que A mí me costó mucho Es tiempo. tremendo. eso. Sí. El Seguro. tema de facturar y cobrar siempre era lo peor. Sí. Prefería hacer el laburo que tener que cobrar. Que tener que y yo facturar. creo que mientras más profesional sos, más capacitado estás, más difícil es cobrar por tus servicios y realizar la factura. Sí, sí. Hasta ahora es lo que vengo comprobando Va, qué sé yo, empíricamente. el tipo de profesional, ¿no? Hay Sí. mucho profesional que, de vuelta, esto tiene que ver con hacerse uno valer, ¿no? Sí. Y entender que así son las reglas. Ujú. Pero bueno, cuesta. Bien, y un tema importantísimo que a mí me costó muchísimo también, y creo que me sigue costando hasta que no armamos lo de FOMO, el networking, digamos. Sí. O sea, yo laburo mucho en mi casa, demasiado solitario a veces, y una de las cosas que les dije cuando montamos FOMO era que quiero salir de mi casa, no me importa Claro. nada. Por eso armamos FOMO, no porque se va. No, claramente, y me ahorro la terapia ahora, ya se los conté Le eso. daba FOMO. Claro. El psicoanalista perdió Trabajo en dinero. equipo. Bueno, ¿y qué tal ese tema del networking? ¿Cómo No, para lo mí manejás también. bien vos? Yo en ese tema no he tenido mucho inconveniente. A mí Ujú. siempre me gustó Por laburar eso. con otras personas. Ujú. He tenido más experiencias trabajando con otra gente que solo. Ujú. Nada, yo la verdad lo recomiendo. No podés ser un buen profesional si no tenés una red de networking, Sí, poder apalancarte en otro profesional. colegas que te van a dar datos, no sé, en
clientes que van a ir apareciendo de estos lugares donde uno va Una a cosa charlar. buena que vi que haces con la empresa es trabajar a veces en coworkings. Sí. Que eso te lleva a tener una red casi sin quererlo de networking. Sí, y cuando viajo también voy a coworkings o voy a lugares donde esté pasando algo Donde y puedas interactuar. tengas que interactuar, Claro. sobre todo. Sí, sí. Hay que forzarse uno a salir y hablar con gente, porque Sí. ahí empiezan las conversaciones y uno empieza a entender otras perspectivas. Sí, yo siempre lo digo es que lo mejor que te puede pasar es ir a cursos, congresos, charlas, capacitación, lo que sea, solo. Sí. Porque si vas con un compañero o algo, que no es que esté mal, pero digamos, el ir solo te obliga Sí. a interactuar con las personas. Y Sí. ahí también es lo que decíamos al principio, ¿no? Que ser freelance no es para todos. No. Entonces, y ahí vas viendo las diferentes aristas de ser autónomo, de trabajar freelance, de ser solo y casi un pulpo o una orquesta, Sí. director de orquesta. Entonces, Igualmente, es lo mejor. Este punto en particular, el del networking, sirve si sos freelance o si no lo sos. Sí, obvio. Sí, sí. Siempre sacás algún contacto, Nosotros siempre alguna estamos ayuda. trabajando en esto de, viste, van dos personas de la misma empresa y se la pasan hablando entre ellos. Bueno, no. Veamos cómo hacer esto un proceso y que Ujú. estemos siempre buscando hablar con alguien más. Sí. Es súper importante. Sí, es nutritivo incluso. ¿Y esto de estar solo y no haciendo networking te lleva a ser un todólogo, por ejemplo? ¿O es un gran error ser un todólogo? No, nadie puede ser todo lo. Yo comparto. Para mí ser todólogo es... Es imposible. Vos podés ser... a ver, yo arranqué mi carrera sabiendo un poco de cada cosa. Y en realidad yo sé un poco de cada cosa. Hay algunas cosas que sé un montón porque, bueno, Claro. pasó mucho tiempo. Pero hay, en mi rubro vos tenés, qué sé yo, esto que hablamos, alguien que trabaja en frontend, alguien que trabaja en En back, backend, alguien que trabaja diseño. en infraestructura. Ujú. Yo hago las tres cosas. Claro. Ujú. ¿Sí? Puedo ser un todólogo. Ahora, tarde o temprano necesitas un especialista. Necesitas alguien que sepa hacer algo bien puntual. Y Ujú. esas tres cosas que yo puedo manejar, bueno, hay como 17 en mi rubro. No Sí. voy a saber todas. ¿sí? No, no, tal cual. Entonces, ser todólogo es difícil, ¿sí? Y creer que vos sabés todo eso Es porque un le grave tiraste error. un prompt a una inteligencia artificial es el gran problema que yo veo. Uno siempre tiene que tener ahí una dosis de humildad, de decir, por ahí lo entendí mal, por ahí hay alguna otra forma de resolverlo, voy a charlarlo con mis compañeros a ver si... Y lo hablas con otra gente. Porque si no te quedas siempre en lo que vos sabes hacer, creyendo que sos el mejor. Y no sé, el otro día salió algo nuevo en WordPress y me enteré ayer de leer los mails Bien. viejos. Y si yo no leía los mails para ponerte al día de qué pasa en WordPress, Te lo comes. te lo comes. ¿Y hace cuánto que venimos laburando en WordPress? No, Miles de años. sí, son Ahí- como ahí 15 tengo- años seguro. Ujú. Debate. ¿La IA te hace creer que podés ser todólogo? Con todas las cosas, yo estoy o sea, me agota ver en LinkedIn o en otras plataformas decir, justo esta mañana leía un posteo de una persona que dice que armó todo un circuito con IA, porque si no renegaba mucho entre el diseño, el copywriter, esto, lo otro, y yo quedé como raro, dije yo, porque podés, como decimos, conocer los procesos, las partes, saber un poco de todo, pero digo, de ahí a hacer todo y usar la IA para todo y dejar de tener humanos, más allá de la tarea en sí, de que aporten, piensen desde otro ángulo, me pareció como medio border. Pero abro debate. Me escribió una cliente ayer de hace mucho y me dice, ¿se puede automatizar toda la web? Porque escuché en el streaming que Claro. habías dado una charla. Y yo le Encima digo, no es escuchan y- exactamente claro. eso, se puede optimizar, ser más productivo, resolver tareas y le di el link para la charla para que lo pueda ver. Pero sí, hay una tendencia a pensar eso. Yo no creo que se pueda hacer todo. Se pueden hacer Claro. más cosas uno mismo. En mi experiencia, Claro. lo En mi que vos experiencia, podés sí. automatizar es lo que no requiere que nadie piense mucho. Claro. Entonces, todos esos esas personas que intervienen en un proyecto y si estaban haciendo tareas de cortar, pegar y Sí, muy no, básicas, no ¿no? pensar Claro. nada, los eliminás. Que es lo que vos decías hoy temprano. Se ve afectado el mercado laboral por la inteligencia artificial. Y todo lo que era una persona que tenía que entrar en un lugar, copiar y pegarlo en otro lado, Ujú. un data entry Ujú. básico, y sí, se vio afectado. Ahora, yo he trabajado en proyectos de data entry que vos tenías que leer un documento que tiene 30 años de antigüedad y estaba guardado en una fotocopia y qué sé yo, Sí. y ponerlo en contexto porque encima estaba todo mezclado. Y bueno, hay tareas donde vas a tener que pensar. Y Ujú. la inteligencia artificial piensa hasta cierto punto, bastante ahí. No es ¿no? infalible. Entonces, no, para nada. Y alguien después tiene que corregir Que eso. revisar y chequear. Sí. Lo que yo creo que pasa es que hay mucho trabajo que
yo no sé si tendríamos que estar haciéndolo los humanos. Todo cuestión repetitiva y donde vos no puedas aplicar nada de No, creatividad tal y cual. qué sé yo. Todo lo que sea automático, lo que te implica el levantar, apretar, dirían los Simpsons, Sí. entre cuchillos se dan las tripas. Tal cual. Ahí debería sí ir una IA, pero Sí, de ahí a que la IA te permita ser un todólogo, para mí es medio border. No, hay y que como saber que uno no lo sabe. Claro, y es como que eso, lo que decía Seba, ¿no? Viene el cliente y te dice, ay, yo escuché, yo leí, y vos decís, ajá. Sí. Y volvemos al inicio. Sí. Explicarle, analizar, ver con tu Sí, cliente sí, que sí. no, que se puede, pero no tanto. Pero Sí. siempre con calma por cuestiones de Sí. salud mental. Entonces Claro. es otro punto que hay que tener con muchísimo cuidado. Vos Ese que dejaste punto... la psicóloga. Sí, Claro. claro. Pero me Hay vine a que FOMO volver, por lo hay que menos. volver al psicólogo. Y ese punto, ¿cómo hacemos? Porque hay que tener mucho cuidado. Ahí es realmente importante. Y no hay que matarse laburando para empezar. Ujú. Hay que elegir los proyectos en los que uno trabaja. Tenés que tener esto del espacio tuyo para laburar bien. Ujú. Y ese tipo de cuestiones, de vuelta, ¿no? Tratar de buscar un balance. El balance es complejo si vos no tenés guita. Entonces, Eso te iba a decir, porque el mundo ideal es el que estamos contando, porque Exacto. los errores que estamos contando, las cosas que pasamos, es porque las fuimos viviendo. O sea, Sí. hoy con el diario del lunes lo que tratamos de comunicarle a la gente y expresarle, pero uno de acuerdo a sus posibilidades, su entorno y su escenario se va a ir adaptando. Sí. Si vos estás en un buen ambiente y estás laburando en otro y aparte haciendo freelance, y bueno, un tiempo tendrás que bancarla, pero sabé que tu salud mental, cortar, salir a caminar y juntarte con amigos y no estar Sí. 24/7 es fundamental para que puedas después seguir funcionando. sí. Y no hay ningún sueño que valga la pena hacer a costa de la salud mental. ¿Sí? Tal Esto cual. de, no, bueno, pero estoy así 5 añitos. No, No 5 llegás añitos es 5 mucho. añitos, no importa cuánto quieras hacerlo, hay algo ahí en esa ecuación que no, Sí, no te que no cierra. va y que Nosotros se puede hacer de otra forma. Hablamos de eso en FOMO 8, en el episodio 8, cuando Ujú. hablamos de decir que no a los clientes, también hablamos del burnout, Sí. de no quemarse básicamente, así que el tema también importante de saber un poco decir que no y atándolo a los puntos anteriores de el contrato o el presupuesto, qué dice, qué no dice, qué incluye, qué no incluye, me parece bastante importante. Yo les agrego, aparte salud mental, salud física, porque Sí. si el cerebro fuera de un cuerpo que funciona Completamente, sí. bien, digamos, Son dos cosas. así que cuestiones simples como una dieta, como salir a caminar, que lo dijeron recién, salir a correr, ejercicio de cualquier tipo, patín, obviamente. Obvio. patín. Sí. Cualquier tipo de cosita de esas está más que bien, en los excesos por ahí, qué sé yo, los fines de semana, y porque tampoco hay que matarse. No, hay que hacer Romperse, claro, un equilibrio sano que es lo más difícil de lograr, pero cuando vos agarrás el ritmo es como, a ver, hay una analogía que a mí me gusta hacer, que cuando vos estás en un avión, te bajan, te explican lo de la máscara y te dicen primero ponete la voz para ayudar a los demás. Exacto. Ahí Esto va. es lo mismo, o sea, si tu cuerpo, tu salud mental no está bien, difícilmente puedas seguir trabajando, produciendo o alcanzar eso que querés ser, freelance, para poder viajar y nada, disfrutar de otro tipo de ritmo de vida. Entonces, Sí, sí. primero la salud física y mental para poder seguir avanzando. Y por más que labures en tu casa también, hacé Sí. la rutina como si estuvieses trabajando en una oficina con Exacto. otra gente. Ujú. Entonces, nada, tomarte el tiempo para Corta para comer. tomar el Ujú. café. Tal cual. Todas esas cuestiones son importantes. Bien, y con respecto a, por ejemplo, a la captación de clientes, yo siempre digo, tener una marca personal es importantísimo, indexar en Google, con la IA, para que te encuentren, tener redes y demás. Pero el tema de las plataformas para freelancers, como Ujú. Fiverr o Fiverr, como le digan, freelancer.com y demás, ¿esas te resultaron útiles? ¿Las recomendás? Me resultaron útiles tanto para contratar colegas cuando necesitaba hacer un proyecto. Ujú. No las usé tanto en mi captura, digamos, de clientes porque arranqué antes incluso de muchas Claro. de estas plataformas, entonces yo tenía cierto conocimiento y tenía ciertos clientes, pero sí usé hace pocos años Ujú. una que está en España que se llama Malt. No la conozco. Está muy bien, hacen también, te ayudan con el tema de la comunidad. Ujú. Vos te podés dar de alta como freelancer o como empresa para contratar. Claro. Y lo que tienen de interesante estas plataformas es que te van guiando en el paso a paso de qué es lo que tenés que hacer para conseguir trabajo o para contratar Ujú. freelance. Y la ayuda, digamos, de seguir adelante algo que ya está prearmado te ahorra tiempo, te ahorra problemas y además le da un marco de legalidad y juegan ahí en el medio como árbitros. Lo recomiendo. Bueno, excelente. Yo una más que voy a agregar de mi parte, evitar el perfeccionismo. Sobre eso quiero hacer todo un episodio porque es tremendo. A mí me costó muchísimo. Cátedra te puedo dar, si lo querés. terminé, me imaginé, no sé por qué.
Lo terminé resolviendo Y sin a la superar fuerza, todavía, pero acá estamos. pero el perfeccionismo no te lleva a ningún lado. De hecho, lo perfecto casi que No existe, está sobrevalorado. Exactamente, así que eso lo agregué cuando vi en la lista. Bien, gente, estamos súper ajustados de tiempo. Pudimos ver los 10 errores, a los 11, porque agregamos uno al final. Así que bueno, agradecerle a Dani que volvió, que nos iluminó con su sabiduría ancestral del viejo continente. Y nada, gracias Meli como siempre. Un placer. Bueno, genial. Nosotros nos vemos próximamente. Búsquennos en FOMO Streaming en todas las redes. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo FOMO Streaming.